Dios le bendiga, mis amados. Quiero compartir un manjar con cada uno de vosotros. Una palabra que ha sido de bendición para mi vida desde que me convertí, como lo es hasta ahora. Vamos a orar para presentar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tu palabra sea gotas de lluvia, Señor, que inunde nuestro ser. Que tu palabra sea ese río de agua viva que fluya, Padre amado. Invita al Espíritu Santo que fluya, que corra, que usted pueda ser lleno de su Espíritu, lleno de su presencia en el nombre de Jesús. Que esta palabra sea de bendición para todo tu ser, para toda tu casa, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Derrama de tu poder, de tu unción, esa que pudre yugos, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amados, esta palabra desde que me convertí me impactó. Y es una palabra que no pasa. Los falsos profetas. Mira cómo dice la palabra del Señor en Jeremías 23, versículo 21 al 32. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pregunta: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Pregunta otra vez: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Otra pregunta: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Respuesta de Dios: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hasta aquí, amado, del 21 al 32. El Señor dice que no envió a tales profetas, pero ellos corrían. Y vemos, amado, en muchas redes sociales, para no decir nombre, personas que usted lo escucha hablar y tú dices: pero ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que están hablando? Dios no los mandó, pero ellos corrían. Yo no les hablé, dice el Señor, mas ellos profetizaban engaños. Si tú no tienes discernimiento de espíritu,
Te digo, amado, amada, que me escuchan en esta hora, que vas a ser engañado. Si no es conforme a la palabra, vas a ser engañado. El que diga, yo soñé contigo, amado, mira, yo tuve tal sueño. Si es del Señor, se tiene que cumplir, porque todo va a pasar menos su palabra. Si Dios ha dicho algo de ti, se tiene que cumplir. Si Dios ha dicho algo de mí, se tiene que cumplir. Y dice que el Señor no envió a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Esas personas no estaban en el secreto del Señor. Cuando uno está en el secreto del Señor, uno va confiadamente y dice, pues, siento de parte mía, no sé, por temor de decirte esto, y la palabra se cumple. Pero si Dios no habló, no se evita, amado, que no podemos ser fiador del Señor. Porque si Dios no te envió, si Dios no te habló, esa palabra es mentira. Verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, otro gallo cantaría, como dicen por ahí. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. La palabra del Señor, amado, nos hace volver del error, del mal camino y de las obras de maldad. El Señor dice, verso 23, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos, desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Por más que tú quieras esconderte, por más que tú quieras ocultarte del Señor, Dios te ve, Dios nos ve, somos carta leída. No hay nada oculto delante de la presencia del Señor. Es que Dios nos ve, amado. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijo, que yo no lo vea? Dios es excelso. Él está en todo lugar, omnipresente, omnisciente. Dios sabe todo. Nada está oculto ante su presencia en el cielo y la tierra. Dice el verso 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. Amado, si la palabra del profeta que te dice yo soñé esto contigo, yo creo esto y tal, si Dios lo dijo, tiene cumplimiento, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Soñé, soñé. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Porque no es cosa del Señor, es engaño de su corazón. Vanidad de vanidades. Maestros que se amotinan para enseñar lo que hay en su corazón. Quizás para darte la palabra que tú quieres oír. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios es esto. Pero Dios no habló eso. Dios dice en su palabra, deje limpio su camino y vuélvase a Jehová, que es amplio en perdonar. Tenemos que dejar el mal camino, entonces Dios va a obrar. Tenemos que irnos al secreto, porque allí vamos a escuchar la voz del Señor. Allí vamos a entender lo que Dios está hablando, amado. Personas que profetizan el engaño de su corazón y hablan palabras bonitas. Pues eso no es lo que Dios ha dicho, amado. Dios quiere que le busquemos, que le hallemos, cuando nuestro corazón se inclina a Él. Verso 27, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta
a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal, por dioses que no son dioses, que no es Dios. Amados, si vamos a hablar la palabra, que sea para que la persona se vuelva al Todopoderoso, que ponga su vista arriba, al Dios que hizo los cielos y la tierra, que se acuerden del nombre del que los sacó del lodo cenagoso. Tú y yo tenemos que ser siervos y siervas que llevemos a las personas a Dios, que reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, no para que no exalten a nosotros, para que exalten a Dios. No para que busquen, la evangelista tal, el ministro tal, el profeta tal, no. Adora a Dios. Cuando el apóstol Pedro, el Señor le permitía hacer milagros, Él le decía, varones hermanos, no nos miren a nosotros como si algún poder tuviéramos nosotros. Jesucristo, el que ustedes mataron, mírenlo a Él. No hay otro nombre dado a los hombres. En ningún otro hay salvación. Busca a Cristo. No busque soñadores, no busque profetas. No busque personas ungidas. Tú puedes ser ungido de Jehová. Aleluya. Métete en los secretos. Porque si hubiese estado en mi secreto, dice el Señor, habrían hecho oír mis palabras, verso 22, a mi pueblo, y habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Cuando usted está en los secretos del Señor, usted no se complace en la maldad. Usted no dice otra cosa que no sea la palabra verdadera. No es lo que yo pienso o lo que yo creo. Es lo que dice su palabra. ¿Qué dice su palabra, amado? Hacen errar al pueblo del Señor. Verso 28, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Usted puede soñar, cuente el sueño. Mira, hermano, yo me soñé esto contigo, tal cual, pero yo no sé si esto es un mandado de Dios. Yo te doy el sueño como es. Si es del Señor, se cumple. Si no es, pues fue un sueño tal, cualquiera. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. O sea, si tú estás hablando la palabra del Señor, cuenta la palabra que ni le quite ni le añade. Porque entonces tú serás anatema. Si yo le quitase a la palabra, seré anatema. No puedo quitarle nada ni añadirle a la palabra del Señor, tal cual como es. Y que sea el Señor dándome entendimiento para dar su palabra como es. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Versículo 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra del Señor es fuego consumidor y consume lo que no nos hace falta. Tenemos que dar la palabra tal cual, amado, sin ponerle, sin quitarle. Y no decir, Dios te dice, no. Si Dios no nos mandó, si Dios no te puso como profeta, quítate. Por favor, quítate porque vas a ser consumido y vas a quedar en vergüenza como mal profeta. Hay muchas personas engañando y dejándose engañar. Busca la palabra, medita en la palabra. Dios quiere hablarte, métete en lo secreto. Por tanto, es aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mi palabra, o sea, que roban su palabra. Cada uno de su más cercano. O sea, personas que a los débiles, a los que no leen palabra, lo están engañando. Hermano, leamos la palabra. La palabra es la que nos ayuda. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua. Y dicen, Él ha dicho. Amado,
Escudriñemos la palabra. Dios nos va a dirigir y nos va a librar de aquellos que endulzan la palabra a su conveniencia. Si la palabra es del Señor, tiene cumplimiento. Si Dios no habló, por más que tú estés ahí esperando, no va a ser. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Verso 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueño mentiroso y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Los sueños mentirosos, la palabra mentirosa, amado, ni Dios lo mandó, ni Dios lo ejecutó para que digan mentiras, pero es que no van a tener ningún provecho. O sea, tú estás perdiendo el tiempo. Si la palabra del Señor, si la palabra es verdadera, esta te va a dar vida. Esa te va a llevar a que tú dejes tu mal camino, te vuelvas al Señor. Vuelvas al lugar santísimo. Vuelvas a lo secreto. Vuelvas a tener intimidad con el Todopoderoso, porque tú mismo vas a escuchar palabra del Señor. Porque no es necesario que otro te diga, siervo, sierva, Dios te manda a decir. Es que Él mismo te lo va a decir. Es que la unción misma que está en ti te va a decir la palabra poderosa, aleluya, que tú quieres escuchar. Y el mismo Espíritu Santo que tú tienes, que yo tengo, te va a enseñar las cosas, porque el Espíritu Santo tomará de lo mío, dice el Señor, y os lo hará saber, porque Él no hablará por su propia cuenta. Entonces tú y yo tenemos que estar arraigados y cimentados en el Señor, unidas a las coyunturas, que ningún engañador, ningún soñador te haga errar de lo que Dios ha dicho. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, que Él haga prosperar su palabra en tu vida, en mi vida, y que nadie te engañe, amado. Busca la palabra, busca tiempo de intimidad con el Señor. Y eso de Dios me dijo, Dios te dice, cuidado, cuidadito, porque Dios no los ha enviado. Cuando Dios habla, Él respalda y Él no deja a nadie en vergüenza. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias por esta poderosa palabra. Que esta palabra comience a dar vida y vida en abundancia a tus siervos, siervas que van a escuchar tu palabra. Que no busquen profecía mentirosa, que no busquen sueño mentiroso, que busquen, Señor, intimidad contigo, porque tú eres un Dios personal que habla con su pueblo, con sus escogidos. Aleluya. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti, oh Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere hablar contigo, siervo, sierva. Permítele a Él tener intimidad contigo. Que tú tengas un tiempo especial para con Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que esta palabra sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Chao, chao.